¿Cómo están, queridos alumnos del primer año de secundaria? Bien, el día de hoy para poder nosotros entender un poquito más acerca de cómo se pobló nuestro país, el Perú. Y bien, lo primero que tenemos que nosotros entender es este mapa, la ubicación de aquellos lugares donde hubieron los primeros asentamientos en nuestro país. Por ejemplo, si nosotros ubicamos acá Paiján, 10.000 años antes de Cristo, se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad. Si nosotros hablamos de Lauricocha, con 9.500 años de antigüedad antes de Cristo, está ubicado en el departamento de Huánuco. Si nosotros hablamos de Guitarrero, ¿ya? Estamos hablando que se encuentra ubicado en el departamento de Ancash. Entonces, es lo mismo Chivateros, si hablamos de 8.500 años antes de Cristo, en Lima. Telemarchay, 7.000 años antes de Cristo, en Junín. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Piquimachay, ¿ya? En Ayacucho, 12.000 años antes de Cristo. Recuerden que tenemos un dato también acá en Ayacucho, que es Pacaycasa, ¿ya? Que nos encuentra ubicado aquí en el mapa. Y también tenemos al asentamiento de Toquepala, 9.500 años antes de Cristo. ¿Y dónde? En el departamento de Tacna. ¿Cómo realmente se dio el poblamiento peruano? Pues tenemos que nosotros entender que hubieron dos etapas, el periodo lítico, ¿ya? Y el periodo arcaico. El periodo lítico se caracteriza por ser netamente nómada, ¿ya? Y vamos a ver cuáles eran estas características. Primero, durante el periodo lítico el hombre era errante, trashumante y nómada. Errante paraba de un lugar a otro, trashumante acompañaba a su ganado, donde sea descansaba, dormía, y nómada pues no tenía un lugar fijo. Cavernícola, otra glodita, porque vivía en cavernas. Las actividades que realizaban era la caza, la recolección. Por lo tanto, era una economía de subsistencia. Si un día no cazaba, ya si un día no recolectaba, ese día prácticamente no comía. Entonces, así era el día a día en esta época del periodo lítico. El hombre vivía en hordas y bandas, la economía era depredadora, ¿ya? De subsistencia prácticamente, como lo dice acá. Era un carroñero, que quiere decir que si había un animal muerto, lo comía. Utilizaba la piedra toscamente tallada por percusión. Ya conocía el fuego y en esta época es donde realiza las primeras pinturas rupestres. Para poder explicar el periodo arcaico tenemos que dividirlo en arcaico inferior y arcaico superior. Recuerden que arcaico significa antiguo, ¿ya? Incipiente. Eso es lo que significa arcaico. Y me está olvidando, lítico es piedra, por si acaso, ¿ya? Para dejarlo claro. Entonces, en el arcaico inferior, que se dio entre 5.000 años antes de Cristo y 3.000 años antes de Cristo, ¿cuáles eran las principales características? ¿No? Se dice horticultores, inferiores, ¿ya? Pues se dedicaban a la agricultura de hortalizas. Primero desaparece la megafauna por la variación del clima, ya desaparece pues el megaterio, la paleollama, ese tipo de fauna que existía en aquella época. Luego descubren la agricultura a través del frijol, payar, calabaza, que era lo que sembraban, y también la ganadería, los camélidos, la llama, la alpaca, recuerden ustedes, y también el cuy. Surgimiento de las primeras aldeas. El hombre deja ya de vivir en hordas y bandas y aparecen las primeras aldeas. Luego ya no solo se dedica a la caza, la pesca y la recolección, sino también a la agricultura y la ganadería. Inventa el tejido e inventa los instrumentos musicales. En el arcaico superior, ¿cuáles fueron las principales características? Bueno, la agricultura progresa. ¿Por qué? Porque ya empieza a usar el abono y mejora sus sistemas de riego, de regadío, ¿no? A través de canales. Las aldeas se consolidan, ¿no es cierto? Las aldeas ya prácticamente se vuelven más estables. Surge la propiedad privada porque cada uno ya tenía su terreno. Surgen los primeros templos religiosos, empiezan a adorar a algunos dioses. Se diversifican los trabajos y ocupaciones que van dando lugar a las clases sociales en función a lo que realizaba, el trabajo que se realizaba. Al finalizar esta época aparece la cerámica o la etapa alfarera. El hombre ya casi al final del arcaico superior recién empieza a crear cerámica. Y por eso que se dice que se da inicio a la civilización. Para nosotros poder comprender un poquito esta parte del poblamiento del Perú, vamos a ver
de manera sencilla y resumida los principales restos del periodo lítico, ¿no? El periodo de piedra del Perú. Primero estamos hablando de Pacaycasa, cuya ubicación se encuentra en Huanta, Ayacucho. ¿Quién fue su descubridor? Richard McNay. ¿Y cuál es la característica o la importancia de Pacaycasa? Es conocido como los primeros restos líticos del Perú. Entonces, Pacaycasa, primeros restos líticos del Perú. Luego nos vamos a Chivateros, que se encuentra en Lima, cuyo descubridor fue Eduardo Lanín, ¿ya? Y es considerado el primer taller lítico del Perú. Luego nos vamos a Lauricocha, que se encuentra en Huánuco, que fue descubierto por Augusto Cardis, y es considerado como el primer resto óseo del hombre primitivo, o sea, estamos hablando de un esqueleto. Recuerden que acá hablamos de piedra, acá estamos hablando del primer esqueleto, ¿ya? Del hombre primitivo en el Perú, entonces le corresponde aquí Lauricocha. Si nosotros nos vamos a Toquepala, a este asentamiento, podemos decir que su ubicación está en Tacna. Estos fueron los que prácticamente estudiaron y descubrieron este asentamiento, Miomir Bojovic, Emilio González y Jorge Semuelle. Toquepala, una de las características y su importancia es la primera pintura rupestre del Perú y también conocido como el primer Chaco peruano, ¿ya? 7000 años antes de Cristo. Nos vamos a Paiján, que se encuentra ubicado en La Libertad, que fue descubierto por Rafael Larco Joy, y también ya la característica o la importancia es que son los primeros albergues levantados con piedra del taller lítico, la costa norte del Perú, 7000 años ya antes de Cristo. Y por último, estamos hablando del periodo lítico, hablamos de Siches, que se encuentra en Talada, Piura, fue descubierta por Richardson, y son los primeros campamentos temporales, ¿ya? Taller lítico, 7000 años antes de Cristo. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito el arcaico inferior. ¿Quiénes fueron los restos del arcaico inferior? Primero empezamos con Guitarreros, que se encuentra en el Callejón de Guaylas, en el departamento de Ancash. Su descubridor fue Thomas Lin y es considerado como el primer horticultor peruano, ¿ya? Luego nos vamos a Jaihuamaikai, ya, que se queda en Ayacucho. También Richard McNay fue quien lo descubrió y es considerado el primer ganadero de auquénidos, ¿ya? Del mismo modo, Piquimachay, también en Ayacucho, también en Richard McNay, el primer criador de cuyes. De la misma manera, Chihuahua, en Ayacucho, también Richard McNay, primer horticultor en preparar harinas, 3500 años antes de Cristo. Luego tenemos a Telemarchay, Junín, ¿ya? Daniel Lavalle, y que es conocido el poblador de Telemarchay como el primer domesticador de llamas, 4500 años antes de Cristo. Luego nos vamos a Paracas, Santo Domingo, ¿ya? Paracas, Santo Domingo, Piura, Ica. Fredericks Engel, primer músico y tejedor de red de pesca, y las primeras aldeas, ¿ya? Entonces, luego nos vamos a Chilca, aquí tenemos a Chilca, que se encuentra en Lima. Fredericks Engel, primeros muebles, huesos de ballena fueron los primeros muebles. Luego nos vamos a La Paloma, que queda también en Chilca, Lima, igual Fredericks Engel, primera aldea de lomas. Luego nos vamos a Cabeza Larga, que también se encuentra en Pisco Ica, ¿ya? Y que Fredericks Engel fue el descubridor, y acá es el primer peine de hueso, y también pescador y horticultor hace 3500 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, estos son los restos del arcaico inferior. Acá ha habido un error, aquí es Paracas, ¿ya? Paracas, Ica, hay que acordarnos acá, Paracas, Ica. Bien, ahora nos vamos a los restos del arcaico superior. Tenemos la Tablada del Urín en Lima, Josefina Rama Cox, el primer poblador estable del Perú, ya pertenece al hombre de Tablada del Urín. El hombre de Cerro Paloma en Lima, Fredericks Engel, el primer edificio más viejo de América, ¿ya? Es un recinto rectangular de piedra, 4300 años antes de Cristo, le corresponde al Cerro Paloma. Caral, ¿ya? Ustedes saben, Supe, Lima, ya Max Ule fue el primero que lo vio, fue redescubierto por Ruth Chadi Solís. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la importancia? El primer estado teocrático, ¿ya? Religión, primera arquitectura religiosa política, primera civilización andina del Perú, y los primeros tejedores con algodón, le corresponde a Caral. Huaca Prieta, ya se encuentra en Chicama, La Libertad, Junior Beers,
es conocido por su importancia, o también la principal característica son los primeros mates pirográficos, ¿ya? O sea que ya hay una precerámica. Y los segundos tejedores de algodón. Luego nos vamos a Cotox, que se encuentra en Huánuco, que fue descubierto por Julio Cetello. Seiichi Izumi descubrió las primeras esculturas religiosas. Si usted va a Cotox va a encontrar el templo de las manos cruzadas, ¿sí? Luego nos vamos a Chuquitanta, río Chilón en Lima. Friedrich Engel es conocida como la primera arquitectura monumental religiosa de la costa. Las Haldas en Casma, Ancash, Friedrich Engel, descubridor, es la etapa alfarera en la costa, tercera cerámica más antigua. Y por último, la Galgada, ya en el río Tablachada, en Ancash, Cabana. Alberto Bueno y Gerens Greider nos dice que este asentamiento humano es la primera arquitectura religiosa y en el año 1500 años antes de Cristo. Aquí es el inicio del estudio de la cosmovisión andina, cómo pensaban, cómo concebían ya en ese tiempo los pobladores, los Andes peruanos. Entonces, eso ha sido un poquito para recordar la explicación. Gracias por su atención y nos vemos muy pronto.